Buenas tardes para todos, mi nombre es Sebastián Barrientos Uñates. En este momento vamos a trabajar la unidad 2, fase 3, la cual recibe como nombre trigonometría plana. Entonces, dando inicio con el tema de la ley del seno y del coseno, donde la aplicaremos a unos ejercicios. En este caso realizaré el ejercicio 1, donde debemos de buscar los valores que coincidan con estos ejercicios o estos resultados que posteriormente nos dan. Entonces, es fundamental conocer de qué se trata la ley del seno y en qué consiste la ley del coseno para seguidamente dar inicio con la aplicación de los mismos, conociendo también a su vez la fórmula. Entonces, la ley del seno se aplica principalmente a los triángulos oblicuángulos cuando se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de estos ángulos, o cuando se conocen dos lados y uno de esos ángulos. ¿Por qué es necesario? Porque para la fórmula debemos aplicar los valores que nos dan en el triángulo oblicuángulo y posterior a eso pues obtener un resultado, porque nos dan, el triángulo está compuesto por tres lados, bien sabemos, ¿cierto? Tenemos el lado A, B y C y su ángulo opuesto a cada uno de estos lados. Pero al momento de implementarla solo debemos de elegir dos valores, teniendo en cuenta los que nos dan principalmente. Como en este caso nos dan todos, vamos a mirar qué hacemos. Y la ley del coseno se aplica cuando se tienen sus tres lados o cuando se tiene un ángulo y dos lados adyacentes a este. Para así dar inicio y aplicabilidad a esta fórmula. Esta fórmula es principalmente la de la ley del coseno. Entonces, cuando necesitamos buscar el lado C, necesitamos buscar el ángulo, entonces simplemente debemos de jugar o cambiar los valores de la fórmula, pues conservando su estructura. Entonces aquí tenemos las dos fórmulas. Damos inicio a la solución de este. Entonces, en este caso, al conocer los tres datos o los tres lados que principalmente me dan, vamos a buscar el ángulo C, ¿cierto? ¿Qué aplicamos para esto? Teniendo en cuenta que conocemos los tres lados, pero no el ángulo, vamos a aplicar la ley del coseno. Para la ley del coseno tenemos la fórmula y lo que hacemos es reemplazar. ¿Qué valor, qué ángulo vamos a buscar? C. Por tal motivo, el lado que está antes del igual es el C. Aplicamos todos los valores reales que me dan, elevándolos a las potencias y posteriormente pues dando resultado a cada uno de estos. Aquí vemos que cada uno está elevado a su potencia, conservando el signo de la fórmula, ¿cierto? Entonces damos inicio. 31 elevado a la 2 me da 961, 17 elevado a la 2 me da 297, conservo el signo, lo bajo igual, 42 elevado a la 2 me da 1764, bajo el signo menos y 2 por 17 por 42 me da 1428 multiplicado por coseno del ángulo C, ¿cierto? Procedemos entonces, una vez a tener esto, vamos a ir resolviendo estos valores iniciales que tenemos aquí. Lo solucionamos de la siguiente manera. Aquí realizaremos la suma de 289 más 1764 para obtener un resultado de 2053. Este resultado lo bajamos igual, menos 1428 por coseno del ángulo C lo bajamos igual con su signo y todo. Y antes del igual también quedaría con su mismo valor. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso debemos de buscar cancelar el 2053 para que nos quede solamente menos 1428 por coseno del ángulo C, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para cancelar los mismos debemos de dividir tanto antes del igual como después del igual cada uno de los valores. Si necesitamos cancelar
2053, y para poder cancelarlo debemos de dividirlo con el signo inverso, es decir, si aquí está positivo, en la parte, en su denominador nos va a quedar negativo. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí dividimos tanto antes del igual como después del igual. Al tener este resultado procedemos a cancelar y a cancelar, y ahora sí obtenemos este resultado, y aquí simplemente dividimos 961 dividido menos 2053. Al tener estos valores, vamos a obtener el siguiente resultado. Obtenemos menos 1092 es igual a menos 1428 por coseno del ángulo C. Entonces, en este caso, menos 1428 lo voy a pasar antes del igual a dividir. Antes del igual lo voy a pasar a dividir, y eso es igual a coseno del ángulo C, que es lo que tengo aquí, ¿cierto? Ahora, hago la división de estos valores. Recuerden que este valor negativo y negativo en una fracción no se puede, entonces lo vamos a multiplicar por menos 1 para poder obtener un resultado. Al multiplicarlo por menos 1 vamos a obtener un resultado positivo y una fracción positiva, y procedemos a hacer la división de la misma, o aplicamos, como está en este caso, la inversa de coseno, que recibe también como nombre arcoseno. Aquí es donde aplicamos la inversa de coseno dividido entre, o multiplicado, perdón, entre 1002 y 1428, perdón, 1902 y 1428 para obtener el ángulo C, que equivale a 41 grados. Ya tenemos el valor del primer ángulo. Vamos ahora a pasar a conocer el valor del tercer ángulo, porque en este caso estamos buscando los ángulos, ¿cierto? Al conocer ya tres lados y un ángulo, yo ya puedo aplicar tranquilamente la ley del seno, porque ya conozco un ángulo y un lado opuesto a ese ángulo. Entonces, en este caso voy a aplicar la fórmula de A sobre seno de A es igual a C sobre seno del ángulo C, ¿cierto? En este caso la incógnita que vamos a buscar es el ángulo A. Entonces, eso es igual, este 17 lo voy a pasar para otro lado del igual, y eso me va a multiplicar 17 por seno de 40.1, porque este 17 simplemente lo pasamos para el otro lado y jugamos con él para tal punto de que nos quede una multiplicación de 17 por seno sobre 31. Entonces hacemos esta división y eso nos da 0.353, y aplicamos la inversa de seno, es decir, el arcoseno del ángulo A, para obtener un resultado de 20.7 grados. Ya tenemos el valor del ángulo A. ¿Qué valor nos hace falta? El valor del ángulo B. Al conocer los tres valores o los tres ángulos, ya no es fundamental aplicar ni la ley del seno ni la ley del coseno, sino que aplicamos la fórmula para buscar el tercer ángulo, que es ángulo A más ángulo B más ángulo C, ¿cierto? Al obtener el dato de esos dos ángulos que inicialmente nos dan, que en este caso es el ángulo A y el ángulo C, procedemos a buscar el valor del ángulo B. Entonces vamos a sumar el valor del ángulo A con el ángulo C. Recuerden que la suma de los tres ángulos nos debe dar 180. Entonces sumamos 41, que es del ángulo C, más 20.7, que es del ángulo A. Obtenemos un valor de 60.8.
Ese valor de 60.8 lo vamos a restar con 180 porque es la suma que nos debe dar los tres ángulos. Y al realizar la resta obtenemos que el tercer ángulo tiene un valor de 119.2 grados. Ahí ya tenemos el tercer ángulo. Finalmente, para esto debemos de comprobarlo con GeoGebra, que es quien me garantiza de que esté correcto. Aquí observamos que las medidas que inicialmente nos dieron son correctas. Tenemos tres lados, un triángulo oblicuo ángulo y tenemos tres ángulos. Cada lado es opuesto a su ángulo. Listo, esta es toda mi explicación de la ley del seno y del coseno, espero les haya quedado muy claro. Entonces, muchísimas gracias por su atención.